En este video exploraremos las impactantes historias de asesinos en serie que, tras ser capturados, enfrentaron destinos aún más oscuros dentro de las frías paredes de una prisión. Desde brutales apuñalamientos hasta la lenta decadencia mental, estos criminales no pudieron escapar de sus propios demonios, incluso tras las rejas. Hoy descubrirás cómo la justicia, en muchos casos, tomó formas inesperadas. Así que acompáñanos mientras desentrañamos los últimos días de estas figuras sombrías, desde sus atroces crímenes hasta sus inevitables finales. Cazador sin alma. Charles Schmid, conocido como el flautista de Tucson, es un nombre que ha quedado grabado en la historia criminal de Estados Unidos como uno de los ejemplos más perturbadores de la maldad humana. Su vida, marcada desde el principio por una infancia difícil y una personalidad profundamente retorcida, lo llevó a convertirse en uno de los asesinos más notorios del país. Adoptado por Charles y Catherine Schmid después de haber nacido de una madre soltera, Schmid creció con un profundo resentimiento que alimentaba un deseo insaciable de poder y control. Desde una edad temprana, comenzó a mostrar signos alarmantes de manipulación y crueldad, características que solo se intensificaron con el tiempo, configurando el perfil de un verdadero monstruo. Lo que hacía a Schmid especialmente aterrador no era solo la naturaleza de sus crímenes, sino la frialdad absoluta y la total falta de remordimiento con la que los cometía. En mayo de 1964, Schmid decidió que Eileen Rowe, una joven desprevenida, sería su próxima víctima. Con la ayuda de su novia y un amigo, la atrajo al desierto bajo el pretexto de una salida inocente. Sin embargo, lo que Rowe no sabía era que había caído en la trampa de un depredador. Schmid la asesinó brutalmente y luego enterró su cuerpo en una tumba improvisada en medio del desierto. La meticulosidad con la que Schmid planeaba cada uno de sus crímenes es lo que lo hacía aún más aterrador. Para él, el asesinato no era simplemente un fin, sino un medio para ejercer un control absoluto sobre los demás. Este deseo insaciable de dominación lo llevó a continuar su ola de asesinatos, atacando a otras víctimas con la misma frialdad despiadada que había mostrado con Rowe. Sin embargo, como sucede con aquellos que se creen invencibles, el tiempo de Schmid como asesino finalmente llegó a su fin. Tras una serie de errores y la creciente presión de las autoridades, fue capturado. Su juicio reveló al público la magnitud de sus crímenes y la frialdad de su mente retorcida. Fue condenado a muerte, un destino que muchos consideraron adecuado para alguien que había infligido tanto dolor y sufrimiento. Pero la historia de Schmid tomó un giro irónico en 1971, cuando el estado de Arizona abolió la pena de muerte, conmutando su sentencia por 50 años de prisión. Este cambio de suerte no le otorgó la redención ni la paz que quizás él mismo había anticipado. La vida en prisión para Schmid fue una lucha constante por la supervivencia. Había pasado de ser el cazador a convertirse en la presa, un destino que, aunque duro, parecía reflejar la brutalidad y la crueldad que él mismo había ejercido durante su vida en libertad. En un acto final de violencia, Schmid fue brutalmente atacado por 2 reclusos que lo apuñalaron 47 veces. La ferocidad del ataque fue un claro reflejo del odio y el desprecio que había generado a lo largo de su vida, tanto dentro como fuera de la prisión. Charles Schmid, un hombre que había sembrado el terror y la muerte sin piedad, encontró su final de la misma manera en que había vivido, en un acto de violencia brutal e implacable. Fachada mortal. Leroy Martin, conocido como el estrangulador de Gaffney, es una prueba alarmante de cómo el mal puede acechar detrás de la apariencia más ordinaria y familiar. A primera vista, Martin parecía ser un hombre común y corriente, un trabajador de una fábrica textil en Carolina del Sur, un esposo dedicado y un padre de 3 hijos. Su vida exterior era la de un ciudadano modelo, sin nada que despertara sospechas entre sus vecinos o compañeros de trabajo. Sin embargo, debajo de esa fachada de normalidad se escondía un oscuro instinto asesino que lo convertiría en uno de los criminales más infames de la región.
La verdadera naturaleza de Martin comenzó a revelarse de manera siniestra con el brutal asesinato de Annie Lucille Dedmund. Este crimen fue particularmente escalofriante, no solo por su brutalidad, sino también porque, en un giro cruel del destino, el esposo de Dedmund fue condenado injustamente por el asesinato. Mientras un hombre inocente sufría las consecuencias de un crimen que no cometió, Martin continuaba libre, acechando a su próxima víctima. Este asesinato no fue un caso aislado, sino el inicio de una espiral de violencia que dejó a la comunidad de Gaffney sumida en el miedo. Lo que hacía a Martin tan peligroso era su capacidad para llevar una doble vida con una facilidad escalofriante. Durante el día, era el trabajador y padre que todos conocían. Por la noche, se transformaba en un cazador despiadado, acechando a mujeres jóvenes con una frialdad que reflejaba su total falta de remordimiento. Esta dualidad le permitió evadir la captura durante un tiempo considerable, ya que nadie podría haber imaginado que el amable vecino o el responsable colega de trabajo podría ser responsable de crímenes tan horribles. Sin embargo, como suele suceder con aquellos que llevan una vida doble, la verdad finalmente salió a la luz. En 1968, después de años de sembrar el terror, la ola de asesinatos de Martin llegó a su fin cuando finalmente fue capturado por las autoridades. El juicio que siguió fue uno de los más comentados en la comunidad, ya que las personas que conocían a Martin no podían reconciliar la imagen del hombre que veían todos los días con la de un despiadado asesino en serie. La evidencia en su contra era abrumadora y fue condenado a cadena perpetua, una sentencia que trajo un alivio temporal a la comunidad que había estado aterrorizada durante tanto tiempo. Sin embargo, la historia de Martin no terminó con su encarcelamiento. En 1972, solo 4 años después de haber sido condenado, Martin fue brutalmente asesinado en prisión por otro recluso. La ironía de su muerte violenta no pasó desapercibida. Un hombre que había infligido tanto dolor y muerte, finalmente encontró su fin de manera similar. Para muchos, este acto fue visto como una forma de justicia poética, un ajuste de cuentas final que cerró el oscuro capítulo de la vida de Martin. La historia del héroe Martin es un recordatorio perturbador de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados y detrás de las personas más comunes. Su capacidad para ocultar su verdadera naturaleza mientras cometía actos de violencia inimaginable es lo que lo hace particularmente aterrador. Sombra fatal. Albert Henry DeSalvo, conocido infamemente como el Estrangulador de Boston, es un nombre que evoca un miedo profundo en la historia criminal de Estados Unidos. Su caso es uno de los más perturbadores debido a la brutalidad meticulosa con la que llevó a cabo sus crímenes, dejando una marca indeleble en la conciencia pública. Lo que comenzó como una vida delictiva relativamente menor, con delitos como hurtos y robos, escaló rápidamente a un nivel de violencia inimaginable, culminando en una serie de asesinatos que aterrorizó a toda una ciudad. El modus operandi de DeSalvo era tan astuto como escalofriante. Se hacía pasar por un cazatalentos de modelos, utilizando esta identidad falsa para ganarse la confianza de sus víctimas. Las mujeres, confiadas en su apariencia inofensiva y carisma, lo dejaban entrar en sus hogares, sin sospechar que estaban invitando al mismísimo peligro. Una vez dentro, DeSalvo revelaba su verdadera naturaleza. Las atacaba con una brutalidad abrumadora, estrangulándolas y luego exhibiendo sus cuerpos de una manera que hablaba de una mente profundamente trastornada y obsesionada con el control. Lo que hacía a DeSalvo aún más aterrador era su habilidad para moverse entre la sociedad sin levantar sospechas. Este maestro del engaño lograba camuflarse como un ciudadano común y corriente mientras perpetraba crímenes atroces. Su capacidad para manipular a quienes lo rodeaban y evitar ser atrapado por tanto tiempo dejó a la policía frustrada y a la sociedad en un estado de constante miedo. Sin embargo, la magnitud y la repetición de sus crímenes eventualmente lo alcanzaron, y en 1967 DeSalvo fue finalmente capturado. El juicio de DeSalvo fue un espectáculo escalofriante, donde salieron a la luz detalles horripilantes de los asesinatos. La evidencia en su contra era abrumadora e irrefutable, lo que llevó a su condena a cadena perpetua.
Aunque esta sentencia era considerada justa, no podía borrar el dolor ni el miedo que había causado en las familias de sus víctimas y en la sociedad en general. Pero la historia de DeSalvo no terminó allí. El destino tenía un último giro para él. Solo 6 años después de su condena, en 1973, DeSalvo encontró un final tan violento como los crímenes que había cometido. Fue brutalmente asesinado a puñaladas en la enfermería de la prisión, un acto que muchos vieron como un ajuste de cuentas por los horribles crímenes que él mismo había perpetrado. Su muerte fue un cierre brutal a un ciclo de violencia que había comenzado años atrás. Y aunque terminó con la vida de DeSalvo, las cicatrices de sus crímenes permanecieron. El legado de Albert DeSalvo, aunque macabro, sigue siendo un recordatorio escalofriante de cómo el mal puede esconderse detrás de la máscara de normalidad. Su habilidad para engañar y manipular, combinada con una inclinación hacia la violencia extrema, lo convierte en una de las figuras más oscuras de la historia criminal. Bestia despiadada. Leopold Dion, apodado el monstruo de Pont Rouge, es una figura que dejó una marca indeleble en la historia criminal de Canadá. Desde una edad temprana, Dion mostró signos preocupantes de su naturaleza perturbada, una naturaleza que no tardaría en manifestarse en actos de crueldad inimaginable. El comienzo de la carrera criminal de Dion fue tan temprano como brutal. Durante su servicio militar, un entorno donde muchos encuentran disciplina y estructura, Dion mostró su verdadero carácter al intentar asesinar a un compañero. Este acto, aunque no culminó en una condena inmediata, fue un presagio ominoso de la senda que seguiría. Con cada año que pasaba, la magnitud de su maldad crecía y sus crímenes se volvían más atroces, señalando que la maldad de Dion no era un simple desliz, sino una parte intrínseca de su ser. Su vida criminal no tardó en llamar la atención de las autoridades y finalmente fue capturado y condenado a cadena perpetua por sus horrendos actos que incluían secuestros y asesinatos. Sin embargo, el sistema de justicia, en una decisión que hoy se percibe como incomprensible, le otorgó una segunda oportunidad, liberándolo en libertad condicional tras solo 17 años en prisión. Esta decisión no solo fue un error fatal, sino que demostró ser un acto de negligencia que permitió que Dion regresara a la sociedad, solo para continuar con su reinado de terror. En lugar de reformarse, Dion aprovechó su libertad para centrarse en los más inocentes, los niños. Usando su astucia, Dion atrajo a sus jóvenes víctimas con promesas falsas, ofreciéndoles tomarles fotos como señuelo. Una vez que los tenía bajo su control, los llevaba a lugares apartados donde les infligía un destino brutal. Estos actos de crueldad no solo mostraban su falta total de humanidad, sino que también subrayaban su astucia, ya que sabía cómo ganarse la confianza de sus jóvenes víctimas antes de desatar su violencia inhumana sobre ellos. El modus operandi de Dion, basado en la manipulación de la inocencia y la confianza natural de los niños, dejó cicatrices imborrables en las comunidades que vivieron bajo su sombra. Finalmente, la justicia alcanzó a Dion por segunda vez cuando fue capturado nuevamente, esta vez por los crímenes atroces que había cometido tras su liberación. Fue condenado a muerte, una sentencia que muchos vieron como el único castigo adecuado para alguien que había causado tanto sufrimiento. Sin embargo, en un giro del destino, su sentencia fue conmutada por cadena perpetua, lo que significaba que Dion pasaría el resto de su vida tras las rejas. Pero incluso dentro de los muros de la prisión, no encontró paz. En 1972, Dion fue brutalmente asesinado por un compañero de celda que, en un acto de locura, creía ser Lawrence de Arabia. Este final, aunque trágico, fue visto por muchos como una conclusión inevitable para alguien cuya vida había estado marcada por la violencia y la crueldad desde el principio. Ángel Oscuro. Donald Harvey, conocido como el Ángel de la Muerte, es una figura que ha dejado una cicatriz profunda en la historia criminal de Estados Unidos. Con una apariencia tranquila y la fachada de un cuidador compasivo, Harvey fue capaz de cometer una serie de asesinatos tan perturbadores que lo convierten en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia reciente. Su carrera criminal comenzó de manera insidiosa, en un lugar donde las personas suelen estar más vulnerables.
el hospital. Harvey, quien comenzó como asistente en el Hospital Marymount en Londres, Kentucky, encontró rápidamente su vocación macabra. Utilizando su posición de confianza, se aprovechó de los pacientes más frágiles, aquellos que no tenían voz ni fuerza para defenderse. Bajo la apariencia de brindarles cuidado y consuelo, Harvey en realidad estaba llevando a cabo un oscuro ritual de muerte. Durante más de 17 años, administró venenos letales y asfixió a decenas de pacientes, todo mientras se mantenía bajo el radar, protegido por la imagen de un trabajador diligente. A lo largo de su reinado de terror, Harvey perfeccionó sus métodos. Utilizaba una variedad de venenos, desde arsénico hasta cianuro, mezclándolos en los alimentos y medicamentos de sus víctimas. La frialdad con la que operaba es escalofriante. Para él, cada muerte era un acto calculado, un paso más en su misión retorcida. Y lo más perturbador es que, durante años, nadie sospechó de sus actividades. El hecho de que pudiera seguir matando sin levantar sospechas habla de su habilidad para manipular a quienes lo rodeaban y de la confianza que inspiraba en sus colegas y superiores. Sin embargo, como suele suceder con aquellos que se consideran intocables, la arrogancia de Harvey fue su perdición. En 1987, un error lo delató. La repentina muerte de John Powell, un paciente que había sufrido un accidente de motocicleta, levantó las alarmas cuando una autopsia reveló cantidades letales de cianuro en su organismo. Esta fue la pieza clave que desencadenó una investigación más profunda sobre las actividades de Harvey. Durante su interrogatorio, Harvey finalmente confesó lo impensable. Había asesinado a más de 70 personas. La magnitud de su confesión dejó atónitos a los investigadores, y su frialdad al describir los crímenes fue aún más perturbadora. Con cada detalle que revelaba, quedaba claro que Harvey no veía sus actos como crímenes, sino como una forma retorcida de aliviar el sufrimiento de sus víctimas. Sin embargo, este intento de justificar lo injustificable solo reforzó la imagen de un hombre profundamente perturbado y peligroso. Condenado a cadena perpetua, Harvey fue enviado a prisión, donde, a pesar de estar lejos de sus días de cuidado, su infamia lo precedía. Durante su tiempo en la cárcel, la notoriedad de Harvey no se desvaneció. Al contrario, se convirtió en una figura temida y despreciada por igual. En 2017, su vida terminó de manera violenta cuando fue brutalmente golpeado por otro recluso, poniendo fin a la vida de un hombre que había sembrado tanto dolor y sufrimiento. Caída brutal. James Whitey Bulger, una de las figuras más notorias en la historia del crimen organizado en Estados Unidos, representa el epítome del poder absoluto en el bajo mundo, un poder que rara vez asegura una salida pacífica. Durante varias décadas, Bulger no fue solo un gángster de Boston. Fue una leyenda oscura, un hombre que, con mano de hierro, controló la banda Winter Hill, imponiendo su voluntad a través de la extorsión, el contrabando y, por supuesto, el asesinato. Su vida fue un viaje desde las sombras hasta la cima del inframundo, donde su nombre se convirtió en sinónimo de terror y respeto, no solo en Boston, sino a nivel internacional. Desde sus inicios, Bulger demostró ser un maestro en la manipulación del sistema a su favor. No solo evitó la captura durante años, sino que mantuvo una posición de poder que parecía inquebrantable. Su capacidad para corromper a las fuerzas del orden, incluidos altos miembros del FBI, le permitió operar con una impunidad que pocos en su posición podrían haber imaginado. Sin embargo, este poder no venía sin un precio. Bulger vivió en un estado constante de paranoia, siempre consciente de que la traición podría llegar en cualquier momento. Este miedo a ser traicionado lo llevó a desconfiar de todos a su alrededor, creando una red de contactos y aliados que, aunque lo protegieron por mucho tiempo, también cimentaron su inevitable caída. El dominio de Bulger sobre el crimen en Boston fue más allá de lo imaginable. Desde el tráfico de drogas que inundaba las calles de la ciudad hasta el contrabando de armas para el ejército republicano irlandés y IRA, las operaciones criminales de Bulger alcanzaron un alcance internacional, consolidando su posición como uno de los criminales más poderosos de su tiempo. Su imperio, construido sobre el miedo y la violencia, parecía invencible. Sin embargo,
Como sucede con todos los imperios basados en la brutalidad, los cimientos comenzaron a desmoronarse. A principios de los años 90, las autoridades comenzaron a cerrar el cerco sobre Bulger. Un grupo de trabajo conjunto, compuesto por varias agencias de aplicación de la ley, inició una investigación exhaustiva sobre sus actividades ilegales. Sintiendo que su tiempo se agotaba, Bulger hizo lo que cualquier hombre en su posición habría hecho: huyó. En 1994 dejó Boston, su ciudad natal, y comenzó una vida como fugitivo que duraría 16 años. Durante este tiempo, Bulger se convirtió en un fantasma, evadiendo a las autoridades con una habilidad que parecía casi sobrenatural. Mientras era buscado a nivel nacional e internacional, Bulger vivió bajo múltiples alias, moviéndose de un lugar remoto a otro, siempre manteniendo un perfil bajo. Sin embargo, detrás de esa fachada de un anciano inofensivo, seguía siendo el mismo hombre peligroso y calculador que había dominado el inframundo de Boston. Aunque logró escapar de la ley durante más de una década, la suerte no dura para siempre. En 2011, su vida como fugitivo llegó a su fin cuando fue capturado en Santa Mónica, California. Su arresto no solo marcó el fin de una era para Bulger, sino también para el mundo del crimen organizado en Estados Unidos. Llevado a juicio, Bulger fue confrontado por los fantasmas de su pasado. Fue condenado por 31 cargos, incluyendo 19 asesinatos, y sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas más 5 años adicionales de prisión. Durante su juicio, se revelaron detalles escalofriantes de su vida criminal, y muchos de aquellos que habían sufrido bajo su reinado oscuro finalmente vieron un destello de justicia. Sin embargo, el tiempo de Bulger tras las rejas fue breve. En 2018, a la edad de 89 años, Bulger encontró un final tan violento como la vida que había llevado. Fue brutalmente asesinado por un recluso en la prisión federal de Hazleton, en Virginia Occidental. El ataque, que incluyó el uso de un candado metido dentro de una media como arma, fue tan brutal que dejó a muchos atónitos por su ferocidad. Este acto reflejó el brutal mundo que Bulger había dominado durante tanto tiempo, un mundo donde la violencia era la única ley y donde él, el poderoso gángster de Boston, finalmente se encontró indefenso. El fin de Bulger es un recordatorio de que, en el mundo del crimen, el poder y la influencia son tan volátiles como las arenas movedizas. A pesar de toda la astucia y el poder que había acumulado a lo largo de su vida, Bulger no pudo escapar del destino que él mismo había marcado para tantos otros. El gángster que una vez fue temido por todos, terminó sus días de la manera más violenta posible, cumpliendo un destino que parecía inevitable. Pero la historia de Bulger no termina solo con su muerte. Su vida es un testimonio de cómo el poder absoluto corrompe absolutamente, y cómo aquellos que se elevan a la cima del inframundo, tarde o temprano, enfrentan las consecuencias de sus acciones. Bulger no solo dejó un legado de terror y violencia, sino también un vacío en el mundo del crimen organizado. Su caída final, aunque brutal, fue un recordatorio sombrío de que, sin importar cuán alto se eleve un criminal, la justicia, de una forma u otra, siempre encuentra su camino. La vida de James Whitey Bulger, desde sus humildes comienzos en las calles de Boston hasta su caída final en una celda de prisión, es una historia que seguirá siendo contada por generaciones. Es la historia de un hombre que vivió y murió por la espada, un hombre cuya búsqueda de poder lo llevó a la cima, pero también fue su perdición. Y aunque su vida fue marcada por la oscuridad, su muerte brutal será recordada como el último capítulo de una leyenda, la caída brutal de un hombre que, durante tanto tiempo, se creyó invencible. El infierno de Dahmer. Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, es un nombre que evoca un profundo horror en la memoria colectiva. Su vida y sus crímenes representan una de las encarnaciones más oscuras y perversas de la maldad humana. Dahmer no solo fue un asesino en serie, sino un depredador que llevó la violencia a niveles inimaginables, impregnando sus actos de necrofilia y canibalismo. Su nombre se ha convertido en sinónimo de terror, no solo por la magnitud de sus actos, sino por la frialdad y la meticulosidad con la que los llevó a cabo, dejando un legado que aún hoy estremecen al mundo.
Dahmer creció en un entorno que, al menos en apariencia, parecía normal. Sin embargo, bajo la superficie de su vida cotidiana, se desarrollaban oscuros impulsos que se manifestaron desde su adolescencia. Mostró señales perturbadoras que anticipaban la espiral de violencia en la que pronto se vería envuelto. Una fascinación insana por los cuerpos muertos, una obsesión con la dominación y el control, y una completa falta de empatía por cualquier ser humano. Estos indicios, que pasaron desapercibidos o fueron minimizados por quienes lo rodeaban, fueron el preludio de una vida marcada por la oscuridad más absoluta. Cuando Dahmer comenzó su ola de asesinatos, lo hizo con una meticulosidad escalofriante que solo creció con el tiempo. No solo se trataba de matar. Para Dahmer, el asesinato era un ritual macabro que incluía la desmembración de los cuerpos, la conservación de partes humanas y, en última instancia, el consumo de carne humana. Su apartamento, ubicado en un edificio ordinario en Milwaukee, se convirtió en una verdadera cámara de los horrores. Los barriles llenos de ácido, los congeladores repletos de restos humanos y las herramientas de tortura dispersas por todo el lugar eran testimonio gráfico de la locura en la que Dahmer había sucumbido. Durante años, Dahmer logró evadir la captura, en parte gracias a su habilidad para manipular a sus víctimas, quienes eran en su mayoría jóvenes vulnerables, y en parte debido a las fallas de un sistema que no logró detenerlo a tiempo. Su capacidad para atraer a los hombres jóvenes a su trampa mortal, usando su carisma y encanto superficial, fue uno de los aspectos más inquietantes de su modus operandi. Sin embargo, su reinado de terror llegó a su fin en 1991, cuando una de sus potenciales víctimas logró escapar de sus garras y alertó a la policía. Lo que los agentes encontraron al entrar en el apartamento de Dahmer fue algo salido de las pesadillas más horribles. Fotos de cuerpos mutilados, cráneos y huesos dispersos, y un ambiente impregnado del olor de la muerte. Con su captura, Dahmer fue llevado a juicio, donde confesó abiertamente sus crímenes, detallando con una frialdad perturbadora cada uno de los actos que había cometido. La falta total de arrepentimiento en sus confesiones, la manera meticulosa en que narraba cada asesinato, solo intensificó el horror que la sociedad sentía hacia él. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, una sentencia que aseguraba que nunca volvería a caminar libre. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Incluso dentro del confinamiento, la notoriedad de Dahmer lo convirtió en un objetivo dentro del sistema penitenciario. No pasó mucho tiempo antes de que, en 1994, un compañero de prisión decidiera tomar la justicia en sus propias manos. Dahmer fue brutalmente asesinado con una barra de metal, en un ataque feroz que reflejaba la violencia que él mismo había infligido en vida. Su muerte, aunque no pudo devolver la vida a sus víctimas, sí cerró un capítulo oscuro en la historia criminal de Estados Unidos. Sin embargo, la muerte de Dahmer no trajo un cierre completo. Su legado sigue siendo uno de horror puro, un recordatorio de hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando se desata sin control. Dahmer no fue solo un asesino en serie, fue un monstruo que caminaba entre nosotros, oculto bajo la máscara de la normalidad, recordándonos que el mal puede esconderse en las personas más comunes y del precio que se paga cuando finalmente son desenmascarados. Su historia sigue resonando como una advertencia sombría de los oscuros abismos que pueden existir en la mente humana. Muerte violenta. José Antonio Rodríguez Vega, conocido como el Mataviejas, es un nombre que evoca un profundo temor en la memoria colectiva de España. Vega personifica al depredador que, detrás de una apariencia inofensiva y amigable, escondía una mente profundamente perversa y calculadora. Durante la década de 1980, se convirtió en una sombra aterradora para las mujeres mayores que vivían solas, las cuales se transformaron en las víctimas principales de su brutalidad. Con edades que oscilaban entre los 60 y 90 años, estas mujeres eran extremadamente vulnerables, lo que las hacía objetivos fáciles para un hombre cuyo corazón estaba lleno de crueldad y maldad. La característica más perturbadora de Vega era su capacidad para ganarse la confianza de sus víctimas. Con una sonrisa amable y una actitud aparentemente servicial,
Se presentaba en las puertas de estas mujeres ofreciendo ayuda con pequeñas reparaciones o simplemente para entablar una conversación. Este acercamiento, cargado de intenciones siniestras, le permitía entrar en sus hogares sin levantar sospechas. Una vez dentro, Vega revelaba su verdadera naturaleza, un asesino implacable que no mostraba piedad. Durante años, Vega utilizó su astucia y su capacidad para pasar desapercibido, evitando la captura y continuando su reinado de terror. Sin embargo, por más meticuloso que fuera en la planificación de sus crímenes, su racha criminal no podía durar para siempre. Las autoridades, tras notar un patrón en las desapariciones y muertes de mujeres mayores, comenzaron a investigar con más detalle. Los indicios, que inicialmente parecían desconectados, fueron cobrando sentido hasta que, en 1988, lograron capturarlo. Su juicio, seguido con gran interés por los medios, reveló al mundo la magnitud de sus crímenes y la verdadera cara de un hombre que había sembrado dolor y muerte sin mostrar un ápice de remordimiento. La sentencia no pudo ser más dura: 440 años de prisión. Un castigo que, aunque severo, nunca podría mitigar el sufrimiento causado a las familias de sus víctimas. Sin embargo, la historia de Vega no concluyó con su encarcelamiento. Dentro de las paredes de la prisión, su infamia lo precedió, y el odio que despertaba entre los otros reclusos no era menor que el que sentía el público en general. Vega se encontró completamente aislado y despreciado. Los otros reclusos, al tanto de sus crímenes y de su falta de compasión, no le dieron tregua. En 2002, solo 4 años después de su condena, Vega enfrentó el mismo tipo de violencia que él había infligido durante su vida. 2 compañeros de celda, movidos por un profundo odio y un deseo de venganza, lo atacaron brutalmente con armas improvisadas, apuñalándolo más de 100 veces. Para muchos, su muerte fue vista como una especie de justicia poética, donde el monstruo que había aterrorizado a tantos finalmente encontró su final de la misma manera en que había vivido, en un acto de violencia brutal y sin compasión.